La victimización en el país se mantuvo en comparación con el segundo semestre del 2012. Sin embargo, en cuanto al nivel de temor de los chilenos, aumentaron a un 13,3% las personas que se sienten altamente atemorizadas, un 1,6% más que en el último estudio. Esto según el índice de paz ciudadana ADIMARC, que mide los niveles de victimización en delitos o robo o intentos de robo. Queremos ahondar en esas cifras. Está con nosotros la directora de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz. Catalina, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, gracias. Hablemos de aquello que recién yo te veía a sentir, que el temor ha ido aumentando, el temor alto, el temor medio. Ustedes hicieron esta encuesta, coméntales por favor a nuestros televidentes cómo se realizó, cuántas fueron las personas encuestadas y básicamente los resultados que obtuvieron respecto del temor de la ciudadanía. Esta es una encuesta que la Fundación realiza hace varios años ya, desde el 98 y todo, comparables desde el año 2000, y se toma 2 veces al año, y estas son los resultados del primer semestre, que se levantó un total de 7.003 encuestas, y se miden una serie de indicadores, tanto de victimización, de si la persona o su hogar, alguien fue víctima de un robo, intento robo, y también de percepciones más bien subjetivas, de percepciones de temor, de violencia en el barrio, etcétera. Respecto del temor, ¿qué ocurre con eso? Y particularmente entiendo que ha habido un aumento, tú me dices, siempre ocurre en aquellos hogares, en aquellas personas que efectivamente han sido víctimas de un delito. ¿Dónde aumentó particularmente de acuerdo a las cifras que tienen ustedes allí? Claro, el índice de temor general subió un 13,3, pero no hay que olvidar que el semestre anterior era el más bajo que habíamos tenido, por lo tanto hay que mirar las series en perspectiva, tener una mirada un poco más a largo plazo y mirar cuáles son las tendencias. Efectivamente el temor, lo que de hecho esta encuesta permitió develar cuando se empezó a hacer, es que el temor tiene una estrecha correlación con la victimización. O sea, los hogares que son víctimas de delito tienen un porcentaje de temor alto significativamente mayor, eso no cabe duda. Ahora, tampoco cabe duda de que hay otros factores que están influyendo en la sensación de temor, y esto no solamente es acá en Chile, sino que en muchas otras ciudades y mundos se ha establecido que el temor o las percepciones que la gente tiene también median otro tipo de situaciones de naturaleza muy variada en influir cuál es finalmente mi sensación de temor, y esa correlación por lo tanto no hay que esperar que sea 1 a 1. De hecho es histórico que las mujeres solemos tener más temor que los hombres y somos en general menos victimizadas. Entonces hay muchas otras cosas que influyen en cómo uno finalmente percibe la probabilidad de ser víctima, que tampoco es lo mismo que tener altos niveles de temor. Ahora, Catalina, ¿qué pasa con la victimización a nivel nacional? Ustedes tienen allí cifras también que dan cuenta de lo que ocurre en Santiago, de lo que ocurre en otras regiones distintas de la metropolitana, y también en un resumen de lo que pasa a nivel nacional. ¿A qué cifras llegaron ustedes respecto de eso? Claro, la victimización a nivel nacional llegó a 37,6, que no es una diferencia estadísticamente significativa en relación al semestre anterior, a lo que publicamos, ¿no es cierto?, en enero de este año. Nuevamente, cuando uno lo mira en perspectiva, una visión más de historia, son niveles similares a varios primeros semestres anteriores, y este año se da, este semestre se da la particularidad que cuando uno divide la muestra entre Santiago y regiones, ocurre que Santiago sí tiene un aumento significativo llegando en 39,8%, y regiones se mantiene estadísticamente estable. En el 34,6. Así es. Una de las preguntas que ustedes hacen también en esta encuesta y que permite tener una información relevante es dónde se produce la mayor cantidad de delitos, si ocurre en espacios privados, en espacios públicos, y allí también hay una información relevante que me parece, entiendo que se produce la mayor cantidad de delitos y de los violentos también en los espacios públicos. Exactamente, esta encuesta lo que permite medir, y en realidad ratifica, porque es súper estable este dato, que la gran mayoría de los delitos ocurren en espacios públicos, dentro de la comuna y sin violencia. Eso es el grueso del problema de victimización en delitos contra la propiedad, que es lo que mide esta encuesta. Tienen esas características, o sea, tiene mucho que ver con traslado, con ¿no es cierto?, los movimientos que las personas hacen, tanto dentro de comuna como fuera de la comuna, pero en el espacio público. ¿Tienen algún dato, Catalina, respecto de los robos a hogares, a casas? Lo pregunto porque, si bien es cierto, uno sabe que puede ser víctima de un delito, probablemente aquel que más afecta es justo el que ocurre en ese espacio de intimidad y donde se supone que uno es el espacio donde tiene sus pertenencias más preciadas, y es allí probablemente, me atrevo a decir y me corrige si estoy perdida, el lugar en el que uno se siente más vulnerado, más afectado, independiente que si uno
lo carterean en la calle, le roban un espejo del auto, es en tu casa donde probablemente más afecta. ¿Hay alguna cifra o algo que nos puedan decir respecto de ese tipo de robo? Claro, efectivamente la victimología y también todos los que tenemos mayor aproximación con el tema, concordamos en que los efectos psicológicos que tiene, ¿no es cierto?, la irrupción de alguien en el hogar, que es como la intimidad, tiene efectos que pueden ser más fuertes o duraderos que en el espacio público, pero son solamente el 15,6% de los robos o intentos de robo que los chilenos declaran en esta encuesta. Y respecto, Catalina, de cómo son percibidas en esta encuesta las autoridades y si no autoridades, distintos actores que tienen directa relación con los delitos, con la violencia. Hablamos, por ejemplo, de carabineros, de la PDI, de la Fiscalía. Allí también hay cifras interesantes que entiendo recoge esta encuesta. Claro, esta encuesta le pregunta a las personas cómo evalúa el actuar de las distintas autoridades en materia de reducción de la delincuencia, y si bien hay instituciones que siguen con una nota relativamente baja, la buena noticia es que 5 instituciones mejoran su nota y las que no la mejoran se mantienen estables. O sea, eso nosotros consideramos que es un avance, es algo positivo para el país. Y bueno, Gendarmería, la que se mide hace menos encuestas, o sea, menos versiones de esta encuesta, irrumpe con un 5,2, tenemos después a las 2 policías, ahí están los datos, ¿no es cierto?, 5,1 la PDI y 5 carabineros, y después viene el alcalde de la comuna, que está con un 4,6, que ha ido en el tiempo subiendo su evaluación, igual que la Defensoría Penal Pública, que esta medición tiene un aumento significativo, supera el 4. El gobierno se mantiene en un 4 y las demás instituciones ya están con rojo, pero la Fiscalía mejora un 3,8 y los senadores y diputados mejoran un 3,1. Ahora, cuando uno escucha estas notas, Catalina, bueno, ni hablar del 3.8 y el 4 del gobierno, que sigue bien al debe en materia de análisis de cómo los ciudadanos están percibiendo que hace su trabajo en esa materia, uno ve la cifra y dice 5, 4, y uno un poco se acuerda del colegio y tampoco son muy buenas notas. Claro, tenemos desafíos importantes. Ciertamente lo relevante de esta encuesta es que vuelve a ratificar que lo que hablábamos recién, la gran mayoría de la victimización en Chile, los delitos más frecuentes por lejos son los delitos contra la propiedad, suelen ser en espacios públicos sin violencia, y es ahí el desafío de cómo distintas instituciones se hacen cargo. Y de hecho, cuando lo que hemos hecho con los datos que esta encuesta levanta es ver cómo se comporta esa nota con mayores niveles de contacto con el sistema, que en este caso, por los hechos que estamos hablando son, ¿no es cierto?, la policía o la fiscalía, y esas notas bajan significativamente a mayor contacto. O sea, los hogares víctimas naturalmente tienen una peor evaluación de las instituciones, pero los que hacen la denuncia tienen altos niveles de insatisfacción y empeora la nota que le ponen a las policías y también a la fiscalía, y por lo tanto ahí es un desafío. Es el desafío, exactamente. Bien, Catalina, te quiero agradecer mucho de venir compartir con nosotros aquí a CNN los detalles de esta encuesta, que entiendo además está disponible en el sitio web de la Fundación. www.pazciudadana.cl. Muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Gracias a ti, igualmente.